A ver, imaginemos, ustedes conocen cómo graficar dos funciones. ¿Cuáles son? Lineal Bien. y cuadrática. Cuadrática. Y después todas las demás funciones yo las podría ir graficando por una tabla de valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La función lineal, ¿su gráfico qué es? ¿Una qué? Una línea como recta. Todo lo demás es no lineal, es curvo. Lo único que es recto es la función lineal, todo lo demás, salvo la función módulo, pero bueno. Pero la mayoría de las demás funciones son curvas porque obviamente no son lineales. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una función, supongamos que representa esa curva. ¿Hasta acá me siguen la idea? Y yo tengo otra función que puede ser la siguiente, una función lineal. Y fíjense que yo voy a determinar que estas dos funciones se cortan en ese punto. Tengo una recta y una curva. ¿Cómo es la pendiente de la recta? ¿Varía? No, la pendiente de la función lineal no varía. No, porque ¿cómo es la ecuación de la recta? Y X más B. mx más b. Y m va a ser un número que va a ser siempre el mismo, ¿sí o no? Sí. Ahora, en las curvas, ¿la pendiente varía? Sí. Exactamente, varía punto a punto. De hecho, fíjense que durante todo esto, esta función está creciendo, ahora está decreciendo. Por lo tanto, en este momento, ¿qué signo tiene? Cuando positivo, negativo y vuelve a ser positivo. Muy bien. Y va variando, porque a veces tiene... No importa que porque sea positivo va a ser siempre igual, porque a veces va a tener mayor crecimiento, entonces va a ser mayor y puede ser menor. Entonces, acá viene un tema. ¿Cómo es esta recta respecto a esta curva? Si corta en un punto. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Alguien lo nombró hoy cuando lo dibujé. Está bien, pero yo podría dibujar una recta que corte ahí, en varios puntos, ¿sí o no? Esta particularmente corta en un punto. ¿Se acuerdan cómo se llama? De hecho lo vieron con Nati con circunferencia. Yo tenía una circunferencia y tenía una recta que tocaba en un punto. ¿Cómo se llama? Tangente. Muy bien. Tangente. ¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva? Punto. No, es el único punto donde se toca. En realidad esto se puede tocar más allá, pero en este punto es tangente. Pero la cuestión... En realidad, ahora vamos a ver, en el círculo pasaba eso que acaba de decir Mati, pero el ángulo de 90 se formaba entre esto, el radio, que está comprendido por una recta, y la tangente, ¿sí o no? En este caso, esto es tangente. Bueno, voy a dar algunas definiciones de tangente. Imagínense que toda esta hoja, todo esto que yo tengo acá, esto es un plano, ¿sí o no? La curva va a dividir el plano en dos partes, la parte superior y la parte inferior. ¿Está claro hasta ahí? Y básicamente, fíjense que la recta toca la curva, pero no pasa para el otro lado del plano. Se mantiene en el mismo lado. ¿Por qué es tangente? Porque no la atraviesa. No atraviesa la recta a la curva. Se mantiene del mismo lado del semiplano. ¿Dudas hasta acá? ¿Y por qué pasa esto? Porque la pendiente de la curva y de la recta en este preciso instante son iguales. Tienen la misma pendiente. Entonces, esto es muy interesante. Porque yo de una recta sé la pendiente porque miro el valor de m y ya está. Pero como en una curva varía punto a punto, tiene infinitas pendientes distintas. Entonces, ¿cómo averiguo la pendiente en un punto particular? Voy a averiguar la pendiente de la recta tangente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y cómo se averigua eso? Bueno, ahí viene un concepto que se denomina derivada. La derivada de una función, y acá lo voy a escribir, la derivada de una función me va a dar como respuesta
la pendiente de la recta tangente. ¿Hasta acá estamos bien? Pero ¿cómo se deriva? Porque lo importante es saber derivar. Bueno, lo que yo les voy a enseñar ahora a derivar es muy poquito de derivadas, pero es lo que ustedes necesitan. Lo que yo les voy a enseñar a derivar son expresiones polinómicas, pero hay muchas más expresiones derivables. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por otra parte, acuérdense, si yo dibujo este gráfico, ¿a qué se parece? Una parábola. Y acá tiene algo que, ¿cómo se llama? Vértice, que es el mínimo de la función, ¿sí? También lo podemos llamar punto estacionario. Los puntos estacionarios son, en este caso, este, ¿se ve? Este, y pueden ser relativos, absolutos. En este caso, esto es un máximo relativo, ¿por qué? Porque no es el máximo que toma la función, y en este caso es un mínimo. ¿Estamos? Muy bien. Y todo esto lo voy a poder encontrar mediante la derivada. Pero vayamos a algo simple. Vayamos a empezar a hablar de cómo se deriva. Yo les voy a escribir. Fíjense, yo voy a nombrar una función f de x y a la derivada la voy a nombrar como f' de x. Lo que tenga apóstrofe quiere decir que está derivado. Voy a pensar en una expresión polinómica, x a la n. X es mi variable y n está simbolizando un número. ¿Bien? Este n, cuando lo derive, va a bajar multiplicando y le voy a restar un grado. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿cómo sería? Si yo digo que mi función, por ejemplo, y es igual a x quinta y derivada, ¿cómo baja el 5? X por 5 por x a la cuarta. Exactamente. Veamos un segundo ejemplo. ¿Todo el mundo entendió lo que hicimos? Sí. Veamos un segundo ejemplo. Y es acá, fíjate, ya lo derivé. Y es igual a 3x a la sexta. ¿Cómo me queda? Y derivada. 6 por 3x. ¿Y cuánto es 6 por 3? 12. No, 18. 18. 18x a la 5. ¿Dudas de lo que hicimos? ¿Sí? El exponente, ¿cuánto es? Baja multiplicando y le resta un grado. Bajó el 5, ¿lo ves? Acá adelante, ¿qué número hay? Aunque no se vea. Entonces dice 5 por 1, 5. Y le resto 1, 4. Acá adelante, ¿qué tenía? ¿Por qué pasa? Bajo el 6 multiplicando, 6 por 3. Y le resto 1. Bien, ahora sí, no sé qué me preguntó. No, me queda esto es y' o me está indicando que esta es la derivada de esta función. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, otra cosa más. La derivada de un número, de cualquier número, es 0. ¿Dudas? ¿Cuánto es la derivada de 5? ¿La derivada de 7? ¿La derivada de un cuarto? Es un número. ¿La derivada de pi? Porque es un número. ¿La derivada de e? Y si mi variable, y ojo con esto, si mi variable es una variable, si mi función es una función cuya variable es x, ¿está claro? Su variable la variable es x, entonces la derivada de a, ¿cuánto es? Porque a representa una constante, representa un número, ¿está claro? No, para mí no. Voy de nuevo. Yo tengo una función, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo. Y es igual a 3x a la cuarta más 2x cubo más 4 menos 5a al cuadrado. Entonces, esta función es una función de variable x. Yo voy a derivar respecto a la variable x. Todo lo que no sea x, para mis ojos o para mi mente, lo tengo que pensar como si fuese un número. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? De hecho, vamos a agregar un terminito más. Más 3ax sexta. Bueno,
Cuando yo tengo varios términos, no me vuelvo loco. Derivo término por término. ¿Está bien? Entonces, vamos por el primero. Voy a derivar acá, ya cuando pongo el apóstrofe estoy indicando que derivé. ¿Cómo baja el 4? 4 por 3, 12. 12x al cubo. Listo. ¿Dudas? No. Vamos acá, en el segundo. Más 6x por cuadrado. ¿Dudas? Muy bien. La derivada 4. 4. ¿Hace falta que escriba 0? No. ¿Voy a dejar 4? No, no. Pasas al menos 5 al cuadrado. 10. Bien, escuchen esto. Si quieren, en este caso, que es el primer ejemplo, voy a escribirlo para que se lo acuerden, pero la realidad es que no hace falta que escriban. La derivada de un número, ¿cuánto es? 0. Bueno, menos. ¿Cómo queda acá? 10. 10 a 1. Menos 10 a 1. Menos 10 a 0. ¿Por qué 0? Porque no es x. Porque no es x. Esto, para mí, todo este término, para mí, no tiene variables. Y si no tiene variables, es un número. Y la derivada de un número es... ¿Bien? Lo veo como si fuese un número, porque mi variable con la que estoy derivando, ¿quién es? X. Entonces, en la que aplico, fíjate que acá te puse X a la N. Entonces, acá no puedo aplicar lo mismo porque esto es A y estoy derivando respecto a X. ¿Se entendió? Lo mismo acá. Vamos a ponerle acá un cubo. ¿Esto tiene X? ¿Quién tiene X? Bueno, acá. Entonces, ¿cuál es el exponente de X? Entonces, respecto a eso, deriva. ¿Cómo baja? 6 por 18. Ah, bueno, 18x5. 18 A 3. a cubo. Ah, que Y no se hace X5. más 6. No. Eso queda igual. Es una cosa que está multiplicando ahí como si fuese un número. ¿Pero por qué la no queda en 0 y ponen directamente Porque acá, esto es un número, pero acá yo lo hice 0. No. Y la derivada de un número es 0. ¿Pero por qué no lo hice 0? Porque está multiplicando una variable. Bueno, acá tampoco lo hago 0 porque está multiplicando una variable. ¿Se entendió? Bien. Lo dejo igualito. Bueno, ¿quedó claro? Eso es lo más difícil que me puede pasar. ¿Cuál es la derivada de un número por x? El número solo. Entonces, pregunto, si mi función es 5x, ¿cuál es la derivada? Una maravilla. Ya saben derivar y esto es lo que quiero que se acuerden. Esto se lo tienen que acordar. ¿Y cómo se lo van a acordar? Fácilmente. Haciendo 4 o 5 ejercicios ya me queda grabado el concepto. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero yo ¿qué dije que era la derivada? La derivada me daba como respuesta la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué? En ese punto, cuando la recta sea tangente, ¿cómo era la pendiente de la curva y la pendiente de la recta? Igual. Entonces vamos a ir a otro ejemplo. Supongamos que me dice que yo tengo una función y que es igual a 4. Vamos a hacerlo más fácil. 1/3 de x al cubo menos 9x. Y me pide a la pendiente de la recta tangente en x igual 1. B. La pendiente de la recta en x igual 1. C. La ecuación de la recta tangente en x igual 1. D. La ecuación de la recta normal
en x igual 1 y e las coordenadas de los puntos estacionarios. Bueno, todo esto me pueden pedir, yo lo pedí todo en un solo ejercicio, ¿está claro? Bueno, la pendiente de la recta tangente. Si a mí me dicen pendiente de la recta tangente, ¿qué tengo que hacer con mi función? Primero, sí, pero ¿qué es lo primero que hago para sacar m? ¿Cómo se llamaba el nombre? Derivar. Derivo la función, porque la derivada me va a dar la pendiente de la recta tangente. ¿Hasta ahí estamos bien? Derivemos esta función. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo baja el 3? Multiplicás 3 por un tercio. ¿Cuánto da 3 por un tercio? 1. Me queda 1. X al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto menos? ¿Cuánto? 9. ¿Listo? Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Yo veo una pendiente ahí? No, pero me dice en x igual 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la x por quién. Y me va a dar la pendiente eso. Reemplazo la x por 1. 1 al cuadrado menos 9, ¿cuánto da esto? Menos 8. Entonces, a m de la recta tangente es igual a menos 8. ¿Listo? B. La pendiente de la recta, de la curva, quise poner acá, de la curva o de la función en x igual 1. Bueno, ¿cómo era la pendiente de la recta y de la función en ese punto? No entiendo por qué la x desapareció en Y porque reemplacé por 1. no, pero la de ella. Ah, porque, por esto. Porque, ¿se ve? La derivada de un número por x es el número solito. ¿Bien? Bueno, ¿cómo era la pendiente? Voy acá, voy a esto. ¿Cómo era la pendiente de la recta tangente y de la función en ese punto? Iguales. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es menos 8, ¿cuál es la pendiente de la función? Respuesta, menos 8. C. La pendiente de la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo se escribe una ecuación de una recta? Igual a quién? M más B. ¿Qué es lo que conozco de la recta tangente? M ya lo conozco, entonces lo puedo reemplazar. Menos 8. Bueno, todavía el 1 no lo voy a escribir. Más B. ¿Qué me falta averiguar? Si yo conociera, no, para escribir una recta, B. Ahora, si yo conociera un punto, reemplazo X y reemplazo Y y saco B. X ya lo conozco. ¿Qué me falta averiguar? Bueno, miren esto. Fíjense, ¿qué pasa con la curva y la recta en este punto? Se cortan. ¿Y cómo son los valores de X y de Y en el punto en donde se cortan? Entonces, si yo voy a la función original y reemplazo la X por 1, me va a dar Y. ¿Sí o no? Y una vez que tenga Y, ese punto, ese X y, va a ser tanto para la función como para ¿quién? Para la recta tangente. Entonces vengo acá y voy a reemplazar Y en esta función, 1/3, y a la X ¿por quién reemplazo? 1 al cubo menos 9 por 1. ¿Cuánto me da todo esto? Bueno, 1 al cubo 1, por 1/3, 1/3. 9 por 1, 9. 9 por 3, 27, menos 1, 26. Menos 26 tercios. ¿Listo? Quiere decir que por el punto en donde se cortan, ¿cuál es? 1 de X menos 26 tercios de ¿quién? De Y. Esto vale X y esto vale Y. Fíjense que esta cuenta la haya hecho bien. 9 por 3, 27, sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces ahora
yo ya sé que acá, ¿por quién puedo reemplazar? Por I menos 26 tercios. Por menos 26 tercios. Acá por menos 26 tercios. ¿Y acá? Entonces vengo y digo, menos 26 tercios es igual a ¿quién? A menos 8 por 1 más ¿quién? A ver, Listo, despejo B. ¿Cuánto es menos 8 por 1? Menos 8. ¿Que cómo va a pasar? Sumando. Menos 26 tercios más 8. Y fíjense, 8 por 3, 24. Menos le 2 dan los tercios. Muy bien. B es menos 2 tercios. Ya tengo B. Listo. Ya tengo la ecuación de la recta tangente. Y tangente es de la forma menos 8 x más 2 tercios. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda. Dale. ¿Para qué te sirvió para qué fue la ruta de y es igual a un tercio? Para conocer I. ¿Y para qué quiero conocer I? Para poder reemplazarlo para sacar B. ¿Pero qué sacaste con esos dos? ¿Qué dice X y más? B, Ah, la ordenada al origen. ok. El 1 de. Ah, era menos, perdón. El 1 de X lo pusiste porque te lo decía el problema. Porque me lo dice el problema. A veces el problema ya me dice en el punto 1,5. Y vos ya te da X y te da Y también. ¿Listo? Bueno, ¿qué más me pide? La ecuación de la recta normal. Bueno, me voy a poner en esta situación. ¿Qué es la recta normal? Bueno, ustedes me hablaron, voy acá, ustedes me hablaron de algo que vieron con Nati como propiedad que si ustedes tenían, lo voy a marcar, una circunferencia y yo tengo una recta tangente y a su vez trazo el radio, 90 grados. acá se forman 90 grados. Bueno, fíjense, en este caso particular, el radio, la curva, que en este caso está representada por una circunferencia, y la tangente, y la recta tangente, se cortan en un mismo punto, ¿sí o no? Que ese punto es XY. Bueno, ¿qué es la normal? En este caso es el radio. ¿Qué es la recta normal? El radio es un segmento, ¿no? Es la recta que contiene al radio. Por lo tanto, la recta normal, ¿cómo es con respecto a la recta tangente? ¿Y cómo se nombraban? No, sí, el ángulo es recto. Pero, a ver, yo tenía, cuando las rectas no se cortan, ¿cómo son? Paralelas. Por lo tanto, tenían la misma pendiente. Y cuando se cortaban formando un ángulo de 90 grados, ¿se acuerdan cómo se llamaban? ¿Cómo? No, perpendiculares. ¿Y cuál era la condición de perpendicularidad? ¿Cómo eran las pendientes? Cuando eran paralelas, las pendientes eran iguales. Y cuando eran perpendiculares, ¿qué hacía? La invertía como fracción. ¿Y qué hacía con el signo? El signo lo daba vuelta. Bien, entonces, yo sé que si I1 es perpendicular con I2, lo que va a pasar es que la pendiente de M1 va a ser menos 1 sobre M2, que la doy vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora bien, volviendo a lo que yo ya sé. Yo ya sé la pendiente de la recta tangente en x igual a 1, ¿sí o no? ¿Cuál es la pendiente? Menos 8. Por lo tanto, la normal yo también sé que es perpendicular. Entonces ya conozco la pendiente. Si la pendiente de la tangente es menos 8, ¿cuál es la del otro? 1/8. La doy vuelta y le cambio el signo. ¿Está claro? La normal, la di vuelta y le cambié el signo. Entonces yo sé que I normal es de la forma 1/8 de X más B. ¿Qué me falta averiguar? La B. Ahora, si conociera un punto,
yo podría reemplazarlo. ¿Yo no conozco el punto donde se cortan todas? Sí, lo había sacado antes. ¿Cuál era? 1 menos 26 tercios. Este punto es 1 menos 26 tercios, ¿sí o no? Reemplazo a la i por quién. Menos 26 tercios es igual a 1 octavo por más 1 octavo por 1 octavo, ¿cómo pasa? No, 1 octavo por 1 es 1 octavo positivo, ¿cómo pasa? Dividiendo y después. No, está positado. Ahora sí. Obviamente, como yo inventé, acá me van a dar números, pero no me interesa eso. ¿Quién me hace esta cuenta? Menos 211 sobre 24. Menos 211 24 avos, gracias. Bien, ya tengo esto, quiere decir que y normal, la ecuación de la recta normal es 1 octavo de x menos 211 24 avos. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, si me pide la recta normal, yo ya conozco la pendiente porque conozco la pendiente de la tangente. ¿Y qué hago? La doy vuelta y le cambio el signo. ¿Y qué punto uso? El mismo que averigüé para la tangente. Y ahí averiguo la ordenada al origen. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo último que me falta de lo que me pidieron? Las coordenadas de los puntos críticos. Entonces digo, los puntos críticos, miren acá, voy a mirar esto. ¿Este cuál es? Acá. ¿Dónde estaba la...? No, estaba más atrás. Los puntos críticos son los puntos críticos. Los puntos estacionarios son los máximos y los mínimos, ¿sí o no? Miren, si yo dibujo una tangente acá, me va a quedar esto, ¿sí o no? Sí. Y si dibujo una tangente acá, me va a quedar esto. Esperen que lo voy a subir un poquito. Entonces le pregunto, ¿cuál es la pendiente? La misma. La misma. ¿Y cuánto vale ahí? ¿Crece? No, cero. ¿Decrece? No, cero. Es 0. Entonces, en los puntos críticos, la pendiente es 0. Quiere decir que la pendiente de quién? De la recta tangente y también de la curva. Entonces, a la derivada, que yo ya la conozco, ¿quién era la derivada? Esta, la igualo a 0. Igualo a 0 esto. Y ahí, fíjense lo que me va a pasar. Yo voy a hacer x cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Diferencia de cuadrados. Puedo hacerla por diferencia de cuadrados. ¿Puedo hacerla de qué otra manera? Con la cuadrática. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? 0. ¿Cuánto vale C? Bien, lo hago por diferencia. X menos 3 por X más 3. ¿Listo? Y también, en este caso, esta, como estaba incompleta, también podría haber dicho que X cuadrado es igual a 9, ¿sí o no? El módulo de X es igual a la raíz de 9. X es igual a... El módulo de X es igual a 3. X1 es igual a 3. Y X2 es igual a ¿quién? Menos 3. Estas son las dos coordenadas de ¿quién? De los puntos críticos. Bien, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De X o de Y? De X. Tengo un punto crítico acá y un punto crítico acá. ¿Qué me falta averiguar? Y. ¿Y dónde voy a averiguar Y? En la función original, acá voy a reemplazar por 3 y por menos 3 y me va a dar las dos coordenadas. ¿Quedó claro? Cerramos acá. ¿Cualquiera de los dos?